Bien, bueno, ahí estamos grabando. Entonces, déjenme compartirles unas slides que también voy a colgar en AU24. Supongo que ya todos ustedes se inscribieron en AU24. Si alguien no lo hizo, que se inscriba ahí, va a ser el medio por el cual nos vamos a comunicar siempre. Bueno, ¿ven mi pantalla todos? Les estoy compartiendo. Bien. Sí, se ve. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces bienvenidos a Economía Espacial y Ambiental. Los profesores de esta materia, las profesoras, somos yo, Inés Berniel. Como les dije, voy a dar clases sincrónicas. Las clases van a ser los miércoles a las 10 y los viernes también a las 10, de 2 horas, no más que eso. Esta materia ahora tiene 4 horas asignadas a la semana, así que se nos redujo un poco la cantidad de horas con respecto a lo que teníamos en el programa anterior, y bueno, vamos a hacer lo posible para poder dar todo el contenido, hacerlo lo más interesante posible. La otra profesora es Dolores de la Mata. Con ella se van a encontrar el viernes próximo, y de hecho va a ser quien esté con ustedes en la primera mitad de la materia, ¿sí? Más o menos hasta, bueno, en realidad no más o menos, sino hasta el primer parcial. Dolores va a ser quien les esté dando los temas. Ya les voy a decir las fechas de los parciales. Así que yo voy a aparecer en la materia más o menos desde el 28 de abril, ¿sí? Como les dije, las clases de Dolores van a ser en su gran mayoría asincrónicas. Entonces ella lo que va a hacer es cargar los miércoles y viernes correspondientes la clase de ese día, pero va a haber algunos encuentros con ella que van a ser sincrónicos y se los va a comunicar siempre por AU24. Justamente el primer encuentro va a ser el viernes, así que este viernes a las 10 van a tener clase sincrónica con Dolores, y otra vez todas las clases van a estar siempre grabadas y subidas a AU24, sean sincrónicas o asincrónicas. Para las clases que van a ser así sincrónicas, vamos a usar siempre el mismo link de Zoom, y está puesto en AU24, y es este al que se conectaron ustedes, ¿sí? No va a haber ningún cambio al respecto. Y como les dije, espero que participen en las clases, ¿sí? Que hagamos entre todos que estas clases sean activas, interesantes, y bueno, y para eso, entonces, siéntanse cómodos y hablen. Si quieren prender las camaritas, todavía mejor, así me siento un poco más acompañada. Ahí está, bueno, buenísimo. Pero bueno, sin obligación. Muy bien. Ahora, en AU24 también va a estar disponible siempre las slides que veamos en clases, los papers, toda la bibliografía, los libros, los trabajos prácticos, los videos. Y si algo falta alguna vez, nos escriben y lo subimos. Todos los intercambios tratemos siempre de que sean vía foro. Y la idea es que ustedes pongan las consultas ahí, y nosotros una vez a la semana, sí o sí, vamos a responder esas consultas, ¿sí? En general vamos a tratar de hacerlo el mismo día, como para que ustedes sepan que, no sé, los viernes van a estar las respuestas a sus consultas, y bueno, si tenemos tiempo, mientras tanto las respondemos ahí nomás. Pero para comprometernos, lo que podemos hacer y organizarnos es que una vez a la semana van a estar respondidas todas las preguntas ahí en el foro, y obviamente después pueden hacer consultas en estas clases sincrónicas, ¿sí? Siempre que pregunten algo, verifiquen si alguien no lo preguntó antes. Ustedes ya están mucho más duchos que nosotros en este tema de la virtualidad. Y bueno, y otra vez, siempre bienvenido todo lo que tenga que ver con sugerencias de cómo hacer más dinámica la clase, más entretenida, que ustedes aprendan más. Yo estoy súper abierta, yo quiero aprender a dar clases mejor de esta forma. Así que bienvenidas las sugerencias. Bueno, supongo que ya sabrán, alguien aquí me pregunta en el chat, bueno, la inscripción a la materia es solo con la matriculación de AU24, o hay que completar algún formulario, solo con la matriculación de AU24, ¿sí?
así que díganles a sus compañeros si alguien falta de inscribirse en A24, que lo haga lo antes posible. Así yo ya tengo la lista de inscriptos. Bueno, la promoción de la materia tiene una promoción informal. Se va a promocionar con 6 o más en cada examen y con todos los trabajos prácticos aprobados, ¿sí? Entonces, para promocionar, 6 o más en cada examen. Ahora les voy a decir, lo pueden recuperar. Y todos los TPs aprobados. Bien. Ahora, cuando aprueban el curso, tiran boleta, se anotan en la mesa, y la nota yo se las voy a guardar por un año. Así que si hay alguna incompatibilidad, no sé, no pueden inscribirse porque no tienen micro, no hay problema, tienen un año para hacerlo. Bueno, lo que sí les pido es que por ahí me recuerden cuando se inscriben en una mesa, me escriben un correo y me dicen, me inscribí en tal mesa. Bien. ¿Cómo es la evaluación general? Yo les dije que tienen que tener para la promoción 6 o más en cada parcial y todos los TPs aprobados. Pero eso, los parciales y los TPs valen el 80% de la nota. El otro 20% es una monografía, que no es obligatoria, ¿sí? Que no la quiere hacer, no la hace, pero tenga en cuenta que vale el 20% de la nota. Es como sacarse un 0, ¿no? Si no la haces, es como sacarte un 0 en la monografía. Así que ponderamos 80% los parciales y el TP, y 0% la monografía en ese caso. Entonces acá les digo, ¿no? Las ponderaciones de cada parte. Monografía 20%, ya les dije, los prácticos 15%, que además los tienen que tener todos aprobados, y los exámenes teóricos, que van a ser 2, 65% entre los dos, ¿no? 32.5 cada uno. ¿Alguna pregunta Buen día, hasta aquí? profe. Sí. Sí, ¿cómo está? Yo tengo una. ¿Los exámenes son solamente teóricos? Los exámenes son teóricos en el sentido de que no van a tener que meterse con una base de datos a hacer cosas, pero sí puede haber algún ejercicio, ¿sí? Ah, En está esta bien. parte, lo que vamos a tratar de hacer es que la práctica en general los lleve a ustedes a aplicar herramientas usando algún tipo de datos, o bueno, quizás también un poco teórico, leyendo algún estudio de caso y analizando el problema. Pero puede ser que entonces en los parciales aparezca algún ejercicio numérico que puedan resolver así a mano, y el resto de la parte más práctica, con datos y haciendo aplicaciones, lo vamos a ver en los trabajos prácticos y en la monografía. Listo. Buenísimo, gracias, profe. Y nada. La idea es que esta es una materia que es optativa, así que bueno, que la tienen que disfrutar y tienen que tomarla, o lo que nosotros queremos que se lleven de esta materia, es también aprender a usar las herramientas que ustedes vienen aprendiendo durante la carrera, ¿sí? Que es en aplicaciones reales, ¿no? Entonces, llevar un poquito a la práctica todo lo que vienen aprendiendo y de alguna forma tener una de las primeras aproximaciones a lo que como economistas nosotros hacemos en la vida real, ¿sí? Entonces, bueno, yo soy por ahí un poco más académica, pero hago bastantes por ahí consultorías también, y lo que voy a tratar de transmitirles entonces durante las clases es siempre cómo yo veo que lo que estamos aprendiendo se puede llevar a aplicar, y bueno, me pueden preguntar sobre esas cosas, ¿no? En el trabajo, en el que aplicaciones, digamos, reales que ustedes podrían terminar haciendo dentro de unos pocos años. Y Dolores, ella trabaja también, además de ser profe, trabaja en CAF, que es un banco de desarrollo, ¿no? Como el Banco Mundial, igual, como el BID, pero bueno, es CAF, Corporación Andina de Fomento, y también les puede contar un montón sobre cómo llevar esto que vamos a ir aprendiendo desde un principio por ahí más teórico a
a la práctica. Entonces, nosotros queremos que en esta materia puedan desarrollar esas habilidades, cómo llevar la teoría, aprender la teoría, ¿sí? Que lo vamos a evaluar con los parciales, y cómo aplicar esa teoría en cuestiones más prácticas, usando en general herramientas de la econometría y datos. Y también, entonces, además de esas habilidades, queremos que desarrollen otras habilidades que son súper útiles para un economista, que son identificar problemas y tratar de resolverlos con las herramientas que tengan. Entonces, en la monografía vamos a evaluar eso. Ustedes van a tener que idear desde cero un trabajo en el que van a tener que identificar un problema usando la teoría y todas las herramientas que aprendimos en la materia, y van a tener que tratar de dar una respuesta a ese problema. Pero además van a tener que transmitir todo lo que hicieron. Y eso es algo que nosotros, como economistas, le dedicamos un montón de tiempo, ¿no? A comunicar nuestros resultados. Entonces, otra vez, en la monografía van a tener que justamente hacer esa práctica, plasmar, transmitir lo que hicieron, y eso lo van a hacer por escrito. Y luego también estamos pensando en que hay otra habilidad que es muy importante, que es la comunicación oral para un economista, la presentación de resultados, y entonces uno de los TPs estamos organizándolo como para que sea justamente que ustedes tengan que presentar un pequeño videíto presentando los resultados de algún estudio, de un paper, así les vamos a contar mejor. Así que la idea es que esta materia les dé a ustedes la posibilidad de empezar a desarrollar todas estas habilidades que para nosotros son súper importantes al momento de salir al mercado laboral, ¿sí? Y también para que vean para qué les sirvió todo lo que vienen aprendiendo. Bueno, me extendí un poquito ahí en el medio, pero no quería dejar de transmitírselos. Las fechas entonces, ¿ninguna duda con cómo es el sistema de evaluación? Listo. Fechas de parciales, ¿sí? Va a haber dos parciales, el primero, 23 de abril, el recuperatorio 12 de mayo. Y el segundo, el 18 de junio, el recuperatorio 30 de junio. Espero que no haya problemas con superposición de exámenes con otras materias. Cualquier cosa me lo comunican y vemos, pero sería ideal que no hagamos muchos cambios. ¿Sí? Se puede recuperar la nota de un parcial, ¿sí? La idea es que quede la nota más alta. Quien saque menos de 4 en la primera instancia del examen no va a poder recuperar para la promoción, ¿sí? Queda excluido de la promoción. Quien no se presente a la primera instancia o saque entre 4 y 5 y quiera recuperar para poder sacar un 6 o más, lo puede hacer. Y también si se sacaron un 7 y quieren recuperar para sacarse un 10, lo pueden hacer. Y quien saque menos de 6 en el recuperatorio, ahí ya queda excluido de la promoción porque no llegó a 6. ¿Bien? Igual si se habían sacado un 7 en el primer parcial, recuperan y sacan un 5, no importa, ahí queda la nota más alta. ¿Sí? Somos súper generosos. ¿Bien? ¿Ninguna duda? Profe, hola, buen día. Buen día. O sea, no sería tipo o sea, por lo que yo entendí, no sería con promedio, sino, o sea, promedio, pero con la nota mínimo 6, sí o sí, Sí. o estoy equivocado. Claro. Ah, ok. Sí o sí, tienen que tener un 6 en los parciales. Ah, ok, listo, perfecto. Bueno. Los trabajos prácticos, ya les dije, valen 15%, van a ser unos 4 o 5 trabajos prácticos. Y bueno, y otra de las habilidades que queremos que desarrollen es trabajar en grupo. Así que esta
Y la monografía es la oportunidad para que ustedes interactúen, sobre todo en este momento de pandemia, en la que seguramente están interactuando menos. Bueno, esta es una oportunidad para hacer unos Zooms y trabajar en grupo. Pueden formar grupos de 4 o 5 personas. Si les parece mejor hacerlo de 3, lo pueden hacer de 3, ¿sí? Lo mismo con la monografía. La monografía pueden ser hasta 4 en el grupo, pero bueno, si la quieren hacer solo, la hacen solo. ¿Está? Pero siempre es bueno desarrollar esas habilidades de trabajar en grupo, ¿sí? Bueno, la monografía tiene que ser sobre un tema del programa, idealmente una aplicación práctica, usando datos. No tiene que exceder las 12 páginas, así que ahí también va a tener que hacer un trabajo de muchas veces acortar, ¿no? Pero no quizás eliminando material, sino reexpresándolo de otra forma para que quede bien claro el mensaje en pocas palabras. Y ese es un trabajo que lleva más tiempo del que uno cree. Escribir bien lleva su tiempo. Pero escribir es muy importante para pensar, ¿sí? Bueno, entonces no debe exceder las 12 páginas, incluyendo gráficos, cuadros, tablas, ¿no? Y al final del curso, ya cuando ustedes hayan visto todo, podemos tener una clase en la que hablemos más en detalle sobre la monografía. Pero la idea es que ustedes, mientras tanto, vayan pensando, mientras que van viendo temas, ¿sí? Vayan pensando en qué pregunta les gustaría responder, qué problema les gustaría responder. Y vayan identificando problemas y por ahí tratando de pensar cómo los responderían, y ahí se van a dar cuenta, uy, no, este problema, la verdad que no tengo las herramientas, no tengo los datos para poder responderlo, o es muy grande, no voy a llegar a dar una respuesta en 3 meses, así que por ahí lo descarto, pero lo dejo para más adelante. O bueno, lo hablo con las profes y les consulto sobre qué base de datos puedo usar. Mientras tanto, no lleguen a septiembre y digan, tengo que presentar una monografía, no sé de qué. La idea es que vayan pensando de eso. Y que nos pregunten a nosotros, mientras tanto, si les hace falta, digamos, saber algo sobre bases, bibliografía, etc. Pero bueno, acuérdense que tiene que ser sobre la materia, ¿no? No me van a venir con, no sé, la inflación de no sé qué. Bien. La fecha de entrega de la monografía va a ser el 1 de octubre del 2021, ¿sí? Así que tienen de acá a octubre para ir pensando y trabajando de a poquito. Como les dije, no es obligatoria, pero que tengan en cuenta de que vale el 20% de la nota. Y además, una monografía que sea excepcional, muy buena, puede pesar un poquito más en la nota. ¿Sí? Los que quedan como no promocionales serían libres, tienen que rendir un examen final en las fechas de examen, y la calificación se hace en base a una consideración general del examen, no como punto por punto independiente, o sea que tienen que saber de todos los temas de la materia. Y también tienen que presentar una monografía, y la ponderación es del 20% de la nota final, es decir, que el final escrito va a valer 80% y la monografía 20%, y otra vez, si la monografía es increíblemente buena, puede valer un poco más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Bueno, ¿están todos? Les cuento un poquito más sobre el curso, ¿sí? Este año es el primer año en el que la materia es economía espacial y ambiental, más allá de que en los años anteriores estuvimos introduciendo un poquito del contenido de economía ambiental a la materia. Desde este año ya es economía espacial y ambiental, así que va a haber 2 grandes temas en esta materia. Uno que va a tener relación con todo lo que tenga que ver economía espacial, y el otro con la economía ambiental, ¿sí?
el curso lo que va a hacer es combinar teoría con la práctica, ¿sí? O sea, vamos a ver modelos teóricos que nos den base para poder pensar en estos temas. Luego vamos a tratar de presentar evidencia empírica en el que testeamos, ¿no? En el que hay trabajos que hayan testeado de alguna forma esta teoría. Entonces, los grandes temas son economía espacial y economía ambiental de la materia. ¿Sí? ¿Están todos interesados en estos temas? ¿O lo están haciendo porque tienen que hacer una materia y listo? Les tienen que interesar, ¿no? Si están acá y ¿alguien que quiera decir algo al respecto? ¿No? Bueno, me parece que voy a tener que hacer un gran esfuerzo en motivarlos. Hola Inés. Hola. En mi caso particular, un poco yo no pensé, cuando miré el programa no pensaba hacerla, no me llamaba el nombre, pero al tener la clase con Gasparini en estructuras, estuvimos viendo monografías de tu materia y los temas, y la verdad que me interesó mucho y era totalmente distinto a lo que yo me imaginaba por el título. Por ahí le tenemos que cambiar el título. Sí, es como que decís economía espacial, Es verdad. ¿Qué abarca? No me llamaba, era como encima era optativa, dije, no, esa descartada. Ya sin siquiera mirar por lo menos el programa. Bueno, y después podemos pensar un poco en... más. Sí. Buenísimo. Podemos pensar en un nombre más marketinero para el próximo año. Después me Por ayudan. lo menos en mi caso me pasó eso, cuando recién vi el nombre y vi que era entre las optativas a elegir, dije, no, esta no. Y cambié de opinión en el último momento. Bueno, muy bien, listo entonces. Espero que ahora se corra la bola de que... Economía espacial, claro, es que el nombre, bueno, el nombre está bien. No lo asociaba, pero... ¿qué vemos? Digo, ¿del espacio? Bueno, del espacio, es la... ambiente, no. Ahora, no le veía mucha relación. Es verdad. Bueno, los temas están relacionados un poco con, ahora ya les voy a decir cómo, pero pueden ver a la materia como dos grandes temas que podrían ser materias independientes, ¿sí? Pero bueno, son temas que no tienen lugar en otras materias, entonces aparecen juntas en esta optativa. Ahí se entiende. La primera parte de la materia va a ser en realidad una combinación de algunas cositas de espacial, pero sobre todo economía ambiental, y la va a dar Dolores de la Mata. La segunda parte va a ser sobre economía espacial, y a esa la voy a dar yo, ¿sí? Entonces, ¿de qué vamos a hablar en general sobre estos temas? ¿Qué es la economía espacial, no? Entonces, como decíamos recién, la economía espacial verdaderamente se trata de entender cómo la actividad económica se distribuye en el espacio, ¿sí? Y por ahí puede no sonar tan interesante al principio, pero van a ver que es súper interesante. Al final es entender las razones de la localización de la producción y de la gente, ¿sí? ¿Por qué se ubican en tal región? ¿Por qué la gente se mueve hacia el conurbano? Entonces, la idea es justamente entender las razones económicas de la localización, ¿sí? De la gente, de la producción en el espacio. ¿Por qué se forman las ciudades? ¿Por qué se forman regiones que comercian más entre sí? Etcétera. Y cómo cómo estas localizaciones muchas veces van a ser ineficientes. Y entonces lo que nosotros vamos a querer entender es qué los motiva a los individuos y qué motiva a las empresas a localizarse en cierto lugar, si el equilibrio termina siendo eficiente o no, y si no lo es, qué podemos hacer desde el Estado para intervenir con políticas públicas y mejorar esa asignación. ¿Sí? Van a ver que en la materia van a aparecer externalidades por todos lados, ¿sí? Positivas y negativas. Y yo creo que eso es algo súper interesante,
porque ustedes se van a dar cuenta de la falta que hace de las políticas públicas, justamente para corregir todas estas fallas de mercado que aparecen y que se deben a que hay muchas externalidades dando vueltas, ¿no? Entonces, si yo elijo vivir en un lugar y trabajar en otro, me voy a tener que transportar, y mientras que me transporto, voy a generar un montón de costos al resto de los individuos, y esos costos yo no los voy a internalizar. Así que cuando yo elija transportarme, no voy a considerar todos los costos que recaen sobre el resto, y lo que va a pasar es que al final me voy a mover demasiado, quizás, ¿sí? Entonces, ¿cómo el Estado puede intervenir como para mejorar esta asignación y que la gente verdaderamente tome en cuenta, internalice los costos que produce sobre el resto? Como cuando yo elijo consumir algo, termino generando contaminación de alguna forma, y como esa contaminación recae sobre el resto y yo no considero el costo que genero sobre los demás cuando elijo consumir algo. Entonces, como el Estado al final puede implementar políticas para que de alguna forma el individuo último termine internalizando esos costos. Y si esto no les interesa, entonces no les interesa la economía. porque al final, bueno, ustedes en muchas materias habrán visto que todo funciona perfecto, ¿no? Que no hay fallas de mercado. Pero la idea justamente es esa, es partir de la base, tener la base bien sólida en la que ustedes sepan cómo funciona un mundo sin muchas fallas de mercado, para después ir introduciendo herramientas en las que, bueno, ¿cómo analizo ahora un mercado que no es competitivo? ¿Cómo analizo un mercado en el que hay un montón de externalidades dando vuelta, y qué herramientas tengo como Estado para poder mejorar esa asignación? Así que espero que les interese. Ahora les voy a dar un pantallazo un poquito más profundo sobre lo que es economía espacial en un ratito, como para que sepan de qué vamos a hablar en mi parte, pero desde el viernes ustedes van a empezar con economía ambiental. Y la economía ambiental lo que hace es estudiar cómo la actividad económica, ¿sí?, de empresas, y también las decisiones de los individuos, afectan el ambiente, ¿sí? Entonces, el ejemplo que les dije recién, ¿no? Producción genera contaminación, y también todas las actividades que nosotros hacemos de alguna forma pueden impactar en la contaminación del medio ambiente. A su vez, esta contaminación, y es muy claro, no sé, en el calentamiento global, tiene consecuencias sobre la actividad económica, ¿sí? Los huracanes que se producen, las grandes lluvias, las grandes sequías, todo eso tiene consecuencias sobre la actividad económica y sobre la vida de los individuos. Así que nosotros afectamos al medio ambiente, y todas esas acciones que hacemos que afectan al medio ambiente nos terminan otra vez afectando. La idea es que ustedes apliquen las herramientas que vienen aprendiendo, sobre todo desde la micro, para poder entender estas relaciones, y otra vez, para ver entonces qué herramientas tiene el Estado para poder intervenir, hacer internalizar estos costos y llevar a una asignación que sea más eficiente, ¿sí? Entonces, van a ver que va a haber externalidades por todos lados, y la idea es un poco que nosotros, como economistas, tenemos que identificar los problemas, entender cuáles son los incentivos que están llevando a las empresas y a las personas a tomar una decisión, y ver qué herramientas tenemos como Estado para mejorar esa asignación, ¿no? Para intervenir y hacer internalizar una externalidad negativa, por ejemplo, o una externalidad positiva. Entonces, ustedes van a ver que la materia va a comenzar con la parte de finanzas públicas locales, ¿no? Ustedes ya tuvieron finanzas públicas, así que ya saben sobre todas las herramientas que el Estado tiene por ahí para intervenir justamente en este tipo de problemas.
por lo que va a ser por ahí un poco más enfocado a la parte de finanzas públicas locales, que no sé si las vieron tanto, y que van a hacer falta, sobre todo quizás para la parte de economía espacial. Bueno, entonces, en el programa van a ver que hay 7 módulos, y déjenme ver, bueno, y ustedes van a empezar viendo aquí, economía ambiental y finanzas públicas locales. El orden está medio raro acá, pero así es como nos organizamos para que sea, creemos que más fácil para todos la materia. Así que van a empezar con Dolores este viernes, con temas de finanzas públicas locales, y luego van a pasar a la parte de economía ambiental. Y el resto de los temas, ¿sí?, los vamos a ver conmigo, y vamos a hablar sobre ciudades, sobre la estructura espacial urbana, sobre mercados y problemas urbanos más focalizados, de vivienda, transporte, la segregación, el crimen en las ciudades, ¿sí?, cómo el Estado hace controles sobre la tierra, o organiza, planea la estructura urbana. Y luego vamos a pasar a ver herramientas de econometría espacial, de regionalización, clústeres, y un poquito sobre economía regional. Y ahora les voy a explicar en más detalle qué vamos a ver en estas partes y cómo vamos a trabajar desde la materia. Lo último es que la bibliografía les dije que va a estar en AU24. En general vamos a basarnos en artículos de papers y en capítulos de estos 2 libros, y los 2 libros también se los voy a poner a disposición en AU24. ¿Sí? Va a haber un link en el que pueden bajar, los 2 libros. ¿Alguna consulta antes de pasar a las otras slides? ¿Ninguna? Por ahora no, profe, gracias. Bueno, listo entonces. A ver, hago un stop y les veo, bueno, no les veo las caras. Ahí no veo a Erika y a Juan, pero espero que los demás estén por ahí. Cualquier consulta que tienen, o si quieren que hagamos algún descanso alguna vez, me lo dicen, ¿sí? Ahora vamos a ver, esta clase de hoy va a ser cortita. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar un pantallazo de lo que es la economía espacial, para que sepan, ¿sí?, y no tengan que esperar hasta el 28 de abril para enterarse de qué va ese pedazo de la materia. Y después ya los dejo libres, ¿sí? Entonces déjenme compartirles. Bien. Ahí está. Bueno, como les dije antes, la economía espacial lo que hace es estudiar fenómenos económicos, pero poniendo el énfasis en la decisión de localización, ¿sí?, de las empresas y de los individuos. Entonces es un poco una mezcla entre economía y geografía por ahí, pero con mucha economía en realidad. Solamente queremos entender por qué la gente y las empresas se ubican a donde se ubican. Y además, y eso es súper interesante, porque van a ver que la ubicación importa mucho, ¿sí? Y nosotros queremos entender por qué toman esas decisiones, y si las decisiones son eficientes, y si no lo son, qué podemos hacer para incentivar a la gente y a las empresas a ubicarse en el mejor lugar, ¿sí? Entonces, la idea es que uno quiere explicar la distribución espacial de la riqueza de la producción, ¿no?, y de las personas, y identificar las razones que conducen a la concentración o la dispersión de las actividades económicas. Y para nosotros, bueno, vamos a dividir la materia, ¿no?, en temas urbanos y regionales.
sobre todo nos vamos a enfocar en temas más bien de economía urbana, y es muy interesante para Argentina todo lo que tenga que ver con la economía urbana, porque Argentina es un país súper urbanizado, ¿sí? Con respecto al resto del mundo, y con respecto a su ingreso per cápita, sobre todo, es un país muy urbanizado, ¿sí? Y con grandes aglomeraciones, ¿no? Entonces, empecemos hablando un poco de economía urbana, que al final lo que hace es entender, tratar de explicar las decisiones de ubicación de las personas y de las empresas, ¿no? Y cómo estas ubicaciones terminan formando ciudades de diferentes tamaños, ¿sí? Y la idea que está por detrás es que la gente y las empresas tratan de maximizar su bienestar, como sea para cada caso, ¿no? Entonces las empresas van a maximizar el beneficio y las personas maximizar su utilidad al momento de decidir a dónde localizarse. Entonces, bajo ese principio, uno, con todas las restricciones que tengan, ¿sí? Uno como individuo va a tratar de tomar la decisión que maximice su bienestar, y obviamente lo va a hacer para todos los aspectos de su vida, y uno muy importante es a dónde localizarse, ¿sí? Entonces muchos de ustedes seguramente no son de La Plata, ¿o no? ¿O son todos platenses? Yo, por ejemplo, soy de Quilmes. Bien. Y vos sos de Quilmes y en algún momento vivís en Quilmes. Sí, es 1 hora y media de viaje si tengo que cursar. Eso. Bueno, buenísimo, entonces te viene bien la virtualidad. Bueno, Excelente. ¿Cómo? Excelente me viene la virtualidad a mí. Buenísimo, bueno, me alegro entonces. Yo sé que a algunos nos ha venido bien, por ejemplo, yo soy de Buenos Aires, y también, bueno, en realidad no soy de Buenos Aires, pero vivo en Buenos Aires. Y entonces vivo en Capital, y también, ¿no? Ir a La Plata era un costo en todo sentido. Pero bueno, igual al tener un trabajo en La Plata, yo ahora estoy decidiendo mi relocalización, y estoy buscando una casa en La Plata para irme a vivir a La Plata. Y bueno, estas decisiones las tomamos todos en algún momento, ¿no? De a dónde localizarme. Desde esta materia vamos a tratar de entender cómo en general la gente decide localizarse, cómo podemos hacer para que la gente tome las decisiones que maximizan el bienestar de todos, cómo podemos mejorar los espacios en los que la gente se localiza, etc. Bueno, en mi caso yo vivo en Punta Lara. Ajá. Una zona muy concurrida por la gente para veranear, así que... Ahora, buenísimo. Fin de semana, así. Y Bueno. la verdad que sí, a mí por lo menos la virtualidad me vino bien. Tenía muchos problemas de horarios para llegar y de que salir con mucho tiempo. Bueno, y siempre terminaba llegando tarde. Mira, esas son, ya vamos a ver en la materia que hay un montón de ganancias de estar juntos siempre, ¿no? De aglomerarse, son las economías de aglomeración, se van a llamar. Y uno piensa que todo esto del COVID por ahí está como eliminando muchas de esas economías de aglomeración. Pero en realidad las ciudades se están transformando y muchas ciudades están perdiendo su atractivo, porque estas economías de aglomeración ahora ya no existen, ¿no? En esta época de pandemia, pero aparecen otro tipo de interacciones que se dan. Y esta es una que por ahí para ustedes incluso se puede haber fortalecido la relación con la universidad, porque la tienen para varios de ustedes, ¿no? Que por ahí estaban más desconectados con la universidad porque tenían que ir a trabajar, no tenían los tiempos para conectarse, para ir a la universidad, etcétera, y ahora pueden acceder. Así que bueno, hay un montón de transformaciones que trajo el COVID, muchas de ellas afectan en particular a las ciudades y al transporte, ¿no? Y entonces eso es algo que en nuestra materia vamos a tratar de entender. Entonces, una aplicación puede ser, ¿no? Cómo esta pandemia está impactando
las decisiones de localización de la gente, las decisiones de transporte, de movilidad, todo eso está relacionado entonces con esta materia. Bueno, como les dije, la economía urbana trata de entender por qué pasan estas cosas y trata de buscarle solución a los problemas con las herramientas de los economistas. Y obviamente hay un montón de herramientas más. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que, bueno, nosotros tenemos algunas herramientas, no podemos solucionar todo, pero justamente tenemos que aprender muy bien nuestro instrumental, ¿no? Para, al fin y al cabo, colaborar para que el mundo sea mejor. Y la idea acá es otra vez, con nuestro instrumental, ver qué políticas públicas podemos hacer para promover decisiones que sean más eficientes. ¿Sí? Para promover localizaciones más eficientes. ¿Sí? Las decisiones uno puede pensar que siempre son óptimas dadas las restricciones. Bueno, como desde el Estado podemos levantar algunas restricciones o hacer internalizar a la gente algunas externalidades, etcétera, para que el outcome, para que el resultado sea mejor. Entonces, bueno, ya les expliqué un poco y qué problemas económicos van a aparecer cuando veamos, entendamos las decisiones de las personas de la empresa. Bueno, algunos que son exclusivos de las ciudades, ¿sí? La congestión, claramente. Otros que son particularmente importantes en las ciudades, contaminación, crimen, ¿sí? Son al final factores que juegan un papel clave en las decisiones de ubicación de una persona, por ejemplo, ¿no? Y yo ahora que estoy viendo dónde irme a vivir, siempre pregunto, ¿qué tan segura es esta zona? Etcétera. Entonces, bueno, todo esto va también dentro de la materia porque al final influye en las decisiones de localización. Y después, bueno, temas importantes para las ciudades como la segregación, ¿sí? Pobreza ya vieron un montón con Leonardo Gasparini, así que a esa parte ya no la cubrimos en esta materia, pero sí nos queda todo lo que tenga que ver con segregación. Y algo que vamos a ver también, y esto lo van a ver a las herramientas, una revisión con Dolores, es sobre cuáles son las herramientas del sector público para intervenir en cuestiones de economía urbana, y tiene que ver con la provisión de bienes públicos y el financiamiento de estos bienes y servicios, y sobre todo con las finanzas públicas locales, porque acá va a haber un montón de externalidades también que va a haber entre localidades. Así que tenemos que entender cómo funcionan las finanzas públicas locales. Entonces ya dijimos que la economía urbana trata sobre entender las localizaciones de personas y de empresas, y cómo estas localizaciones terminan formando ciudades de diferentes tamaños, ¿no? La economía regional es muy parecida y lo que hace es un poco extender el análisis a regiones, ¿sí? Y entonces otra vez vamos a tratar de entender cómo surgen, en qué se especializa cada región, cómo comercian entre sí las regiones y cómo se van desarrollando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Por último, vamos a ver qué enfoque vamos a usar en el análisis de esta materia en general. Y ya terminaría un poco dándoles una primera impresión de la materia. Entonces, en la materia en general, ¿sí? Vamos a tener un enfoque que va a ser bastante micro. Por eso la materia es correlativa de micro 2. Y así que las herramientas que vamos a usar van a ser micro. Y eso va a ser para la teoría, pero después vamos a tratar de usar herramientas de econometría, que ustedes también ya vieron, para la parte de las aplicaciones. En cuanto a la teoría, va a ser micro neoclásica. Ustedes están bastante formados en esta rama, y es la línea que vamos a seguir
en la materia, y déjenme explicarles un poco a qué hago referencia con esta línea. ¿Qué supuestos vamos a usar en realidad son? ¿No? Uno siempre, como economista, lo que tiene que hacer es plantarse en los supuestos y decir, bueno, yo bajo estos supuestos son los que voy a trabajar y voy a construir sobre estos supuestos. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en claro para cualquier discusión que tengan, siempre con otra persona. Digan, bueno, si partimos de los mismos supuestos, entonces empecemos a discutir y ahí podemos entender un poco los mecanismos, y la organización de la conversación ayuda mucho, ¿no? a que sea fructífera. Si la gente no acuerda en los supuestos, es muy difícil tener una conversación y una estructura, ¿no? Sobre dónde construir. Así que lo que nosotros vamos a hacer es acordar sobre los supuestos. ¿Y cuáles van a ser estos supuestos? Bueno, uno los puede decir como son los supuestos de la economía neoclásica. ¿Cuáles son? Que los individuos son racionales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? La idea es pensar que los individuos tienen unas preferencias y que tienen unas restricciones. Y en base a esas preferencias y a esas restricciones, tratan de maximizar su bienestar. ¿Ok? Entonces, uno tiene unas preferencias en general, que ahora después podemos discutir si esas preferencias son innatas, no son formadas, se pueden cambiar, vienen dadas, pero si uno tiene unas preferencias, también tiene unas restricciones. Bueno, el supuesto acá es que la gente en su gran mayoría es racional y trata de maximizar su utilidad. ¿Sí? Obviamente, todas las decisiones que la gente tome y las empresas tomen van a estar restringidas también por las instituciones y por las políticas públicas. Entonces, estas van a ser parte de las restricciones. Y lo que podemos pensar es que cada individuo tomando decisiones y empresas tomando decisiones individualmente terminan interaccionando siempre, y el resultado de esa interacción lleva a un equilibrio, ¿no? Lleva a que haya una negociación y que de esa negociación salga algún tipo de equilibrio. Y nosotros vamos a estudiar esos equilibrios y vamos a entender si son óptimos o no, si son estables o no, y en general nuestros ejercicios van a ser de estática comparativa, ¿sí? No de equilibrio general. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna? No me gusta. Miren que yo estoy de acuerdo. O sea, lo que yo quiero decirles es que uno lo que tiene que hacer es tratar de trabajar todos sobre los mismos supuestos y de ahí construir. Ahora, hay supuestos que son muy fuertes y por ahí uno entonces no se lo cree. Y no vale la pena construir sobre un supuesto muy fuerte, ¿no? Vale la pena construir con supuestos que son bastante parecidos a lo que sucede en la realidad. Que sea una simplificación para que nos ayude a construir sobre eso. Entonces, que nosotros digamos que creemos que la gente es racional. Bueno, creemos que en su gran mayoría la gente es racional, pero obviamente que la realidad es mucho más compleja. Y puede haber gente que tiene unas preferencias que no entran dentro de lo que nosotros le llamamos racionalidad. Entonces, lo que se llama en economía racionalidad limitada. Y hay un montón de estudios sobre racionalidad limitada, pero eso obviamente es un pedacito de lo que se ve cuando uno está haciendo un doctorado o algo por el estilo, porque para llegar a esa etapa, y de un caso por ahí que es mucho menos generalizado, faltan entender muchas otras cosas antes para construir otra vez, ¿no? Entonces, que nosotros digamos que vamos a usar micro neoclásica con estos supuestos que les dije recién,
La idea es que queremos usar una herramienta en la que todos más o menos acordemos sobre los supuestos, que sea bastante flexible, y que obviamente uno no se la tiene que como diríamos, creer al pie de la letra de que todo el mundo es racional, de que siempre el Estado, no sé, bueno, ya vamos a ver qué es lo que por ahí, algunos supuestos que podemos ir levantando, pero sí que son supuestos muy útiles para poder construir sobre eso y decir, bueno, cuando este supuesto no se cumple, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero siempre tenemos que partir de los mismos supuestos y después decir, bueno, mi supuesto es que la gente es perfectamente móvil. Y bueno, yo en un ejercicio del parcial por ahí les pregunto, ¿qué pasa si la gente no es móvil? Porque yo quiero que ustedes entiendan bien sobre qué supuestos estamos y cómo funciona el mundo sobre esos supuestos y qué pasa si alguno de esos supuestos no se cumple, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que la economía neoclásica no piense que la gente puede ser no móvil. No, obviamente, uno le pone restricciones y la gente en este tipo de modelos incluso termina siendo no móvil, o el costo de moverse es muy alto y uno puede decir, bueno, ya, es como considera que la gente no es móvil. Sí. Con respecto a lo que decías de la micro neoclásica y lo de los supuestos, ¿cómo haces vos para modelizar unas expectativas, un comportamiento no racional? Porque vos acá estás haciendo modelos como para entender eso, pero digo, si no sos racional, si no hay agentes racionales, ¿cómo modelizás eso? Bueno, ¿Tenés sí se manera puede de hacer algo? Sí, existe. Hay, por ejemplo, gente que tiene unas preferencias que se llaman hiperbólicas, ¿no? Me voy a ir de tema, ¿sí? Pero es solamente para darles un ejemplo. Todo esto está dentro de la economía neoclásica igual, es ponerle otro tipo de preferencias a la gente. Y entonces, algo que uno podría pensar que no es racional es que yo tome una decisión hoy sobre mi yo de mañana y yo diga, por ejemplo, ¿no? Hoy me voy a comer este pedacito de torta, pero mañana empiezo la dieta. Seguro, porque mañana yo voy a hacer otra y, ¿no? El típico lunes empiezo la dieta. Y llega el lunes, y bueno, y el lunes me doy cuenta que no, que yo la verdad prefiero que el martes sea el día de empezar la dieta, ¿no? Bueno, al final ese individuo, si yo lo analizo con las herramientas básicas que tenemos nosotros, es una locura, porque este individuo toma decisiones, ¿no? De hoy para mañana, que todos los días me la va cambiando, ¿sí? Y entonces, ¿están de acuerdo que este individuo es raro y que me trae problemas para el análisis? Sí. Bueno, a este individuo lo podemos, en vez de que sea un individuo, puede ser el Banco Central, ¿sí? Cualquier tipo de agente que quieran pensar. Bueno, hay algunas preferencias que representan justamente a las decisiones de este individuo para que nosotros los podamos entender. Y esas preferencias se llaman preferencias hiperbólicas. Y están modelizadas y bueno, listo. Podemos hacer un modelo en el que tengamos individuos de esas formas y entendamos cómo ese individuo al final me va a terminar tomando decisiones. Decisiones que para mí parecen irracionales, ¿sí? Claro, está bien, buenísimo, gracias. No sé si la entendí, pero es una cuestión de ir cambiando los supuestos y bueno, por ahí en ese tipo de, si buscan ahora, no sé, preferencias hiperbólicas, van a ver que el factor de descuento, por ejemplo, en vez de aparecer afuera del sumatorio, va a aparecer adentro del sumatorio. Son cambios mínimos, pero que te vuelven loco, vuelven a una persona loca, irracional, con preferencias hiperbólicas. Pero bueno, la cuestión es que el hecho de que uno se limite a preferencias más o menos normales para las que venimos trabajando, y estos supuestos, que ahora se los voy a listar algunos axiomas como de la economía urbana con los que vamos a trabajar, no quiere decir que el mundo no sea mucho más complejo, ¿sí? Quiere decir que lo que vamos a hacer es tratar de simplificar un poquito el mundo y de hablar de generalidades, como para poder decir algo y poder reconstruir sobre eso. Y después, cuando
nos caiga un caso específico, bueno, una vez que nosotros entendamos lo básico, ya vamos a poder salirnos, apartarnos y trabajar con casos más específicos. ¿Bien? Entonces, otra cosa es que obviamente no vamos a ignorar todo lo que tenga que ver con los impactos y las restricciones de las instituciones, ¿sí? De hecho, muchas veces vamos a marcar, ¿no? Como hay muchas limitaciones por ahí institucionales, políticas, históricas, que limitan el poder llegar a lo que por ahí para nosotros sería el ideal, este equilibrio en el que maximizamos el bienestar de todos. Bueno, en su conjunto, en realidad. Obviamente, tampoco implica que no nos vamos a preocupar por la distribución. Bueno, esto ya creo que lo pongo acá, más adelante. Así que lo dejamos para más adelante. Obviamente implica, como les dije, que el equilibrio que vamos a encontrar no necesariamente va a ser óptimo. Entonces ahí es cuando el Estado tiene que intervenir para llevar a un equilibrio que sea mejor. Que en el mundo real no vamos a poder llegar al óptimo. Va a haber un montón de restricciones en el medio que nos lo van a impedir. Pero nosotros como economistas tenemos que tratar de al menos ir hacia esa dirección, ¿no? Y saber qué tipo de incentivos tenemos que dar para que la gente vaya hacia la dirección del óptimo. Mejore un poco, por ahí, bueno, no puede la sociedad mejorar en todos los aspectos que querríamos, pues hay muchas restricciones, pero tenemos que entender qué tipo de incentivos podemos darles para que vayamos hacia esa dirección. Obviamente, que usemos herramientas de la micro neoclásica no implica que querramos reducir al mínimo el rol del Estado, no implica que queremos fomentar el liberalismo económico, para nada, queremos justamente entender cuándo el Estado tiene que participar, intervenir, y en muchos casos va a tener que intervenir. Así que en ningún momento vamos a querer promocionar la intervención del gobierno a su mínimo posible. Sino que vamos a querer muchas veces que el Estado intervenga para poder solucionar las fallas de mercado. Que va a haber muchas, un montón. Y muchas veces esta materia se va a tratar de eso, de fallas de mercado. Y bueno, y tampoco es que porque usemos la micro neoclásica vamos a priorizar la modelización sobre otros, ¿no? y la formalización matemática sobre otros modos de entender el problema. Estas son las herramientas que nosotros tenemos, ¿sí? Y también como economistas nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar de otras disciplinas y que usan otras herramientas también. Y lo bueno que nosotros tenemos como economistas, destacarlo. Y algo que yo creo que está bueno es que justamente nosotros tenemos una forma de organizar el pensamiento sobre el que podemos entonces discutir. Y yo siempre cuento que yo con mi pareja, que es economista también, discutimos un montón, pero tenemos como la misma forma de organizar el pensamiento. Yo creo que discutimos un montón justamente porque podemos discutir, porque hablamos, no, pero vos estás trabajando con este supuesto y yo no, entonces ahí, no, pero ¿y por qué trabajas tú? ¿Qué evidencia tenés de este supuesto? Bueno, listo, entonces, está bien, te creo, bueno, entonces sigamos construyendo sobre este supuesto. Y por ahí las diferencias son como, bueno, vos creés que la intensidad de este mecanismo es mucho mayor de la que yo creo. Y bueno, y ahí entonces, ¿qué es eso de creer o no creer? Uno trata de ir y buscar evidencia y decir, bueno, mira, hay evidencia sobre que este mecanismo funciona así, pero podemos dialogar porque tenemos una estructura, ¿no?, de pensamiento sobre la que trabajar. Y eso es lo que vamos a hacer en esta materia, tener una base en la que compartimos todos, ¿sí?, y sobre la que construimos. ¿Alguna duda? ¿No? Pueden hablar, lo que quieran. A mí me gusta hablar sobre esto. ¿Están todos de acuerdo?
Sí, sí. Bueno, buenísimo. Entonces, no hablo más sobre eso. Les cuento rapidito algunos de los axiomas sobre los que vamos a trabajar en la parte de economía urbana, por ejemplo. Cualquier pregunta me paran, ¿sí? Entonces, uno de los supuestos que vamos a hacer es que en general las personas y las empresas son móviles, ¿sí? Y entonces, otra vez, el hecho de que nosotros supongamos que sean móviles, son móviles en el largo plazo y con algún tipo de intensidad, y que en realidad el supuesto es, bueno, si vos le das los incentivos correctos a la gente termina siendo móvil. Móvil en el sentido de que la gente se puede mover y se mueve cuando moverse le beneficia. Si yo me voy a trasladar, a ir a vivir de acá a La Quiaca, yo me puedo ir a vivir acá a La Quiaca. Si no lo hago es porque a mí irme a La Quiaca me da menos utilidad de lo que me da quedarme acá, ¿sí? Obviamente ustedes van a decir, pero a mí me encantaría ir a vivir, no sé, a Nueva York, ¿sí? Y entonces no soy tan móvil, porque yo acá estoy atrapada en esta ciudad. Y sí, eso de que uno está atrapado es que al final uno tiene un montón de restricciones. El costo de irse a vivir en Nueva York es que me tengo que ir nadando a Nueva York, porque no tengo dinero para irme a Nueva York. Pero el individuo es móvil, se podría ir, nada más que no tiene los recursos, o por ahí no tiene los incentivos, porque el beneficio que obtendría de moverse es mucho menor del que obtendría de quedarse en la misma localización. Entonces, además de que pensamos con esta idea de que los individuos son móviles, las empresas son móviles, para poder entender por qué la gente se mueve, también vamos a tener en cuenta siempre que en algunos modelos nosotros decimos, bueno, y los individuos son móviles porque les eliminamos todas las barreras, no sé qué. Imagínate que no hay costos de transporte, no hay costos de moverse. Hacemos este tipo de supuestos por ahí, así exagerados, como para poder entender desde cero el problema. Pero bueno, obviamente uno tiene que tener en cuenta que estos modelos por ahí ni siquiera nos van a hablar mucho de lo que es el corto plazo, ¿no? En general son efectos más de largo plazo. Cuando uno le dé tiempo, si uno da los incentivos correctos para que la gente se mueva, por ejemplo, incluso eso puede llevar su tiempo, ¿no? La movilidad no es perfecta, un día para el otro me levanto y vivo en Turquía. Sino que incluso teniendo los recursos, las ganas, bueno, siempre hay algunas limitaciones que hacen que no todo sea tan instantáneo, como por ahí lo vamos a ver en algún modelo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, pero una de las supuestas que vamos a pensar es que la gente y las empresas se van a poder mover. La otra idea es que los precios son el mecanismo, ¿sí?, que va a funcionar para ajustar, que se van a ajustar, digo, para llegar al equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser un equilibrio espacial? Que es el que nos va a interesar. El equilibrio espacial al final va a ser un conjunto de decisiones en el que nos van a decir, bueno, esta persona se localiza acá y esta otra se localiza acá, o esta empresa se localiza acá y esta empresa se localiza acá, o esta persona se localiza acá a tanto de su casa y a tanto de su empresa, ¿no? Vive acá, pero decide localizarse a esta distancia de su empresa, y esta otra decide localizarse más lejos. Bueno, y estos van a ser los equilibrios que al final los que vamos a llegar, y para poder llegar a esos equilibrios, lo que va a pasar es que va a haber un ajuste de precios, ¿sí? El mecanismo va a ser vía precios. Obviamente después nosotros como Estado, por ahí, vamos a hacer algunas intervenciones, ya vamos a ver qué tipo de intervenciones podemos hacer, sobre todo en vivienda, bueno, en realidad en un montón de casos, y que van a ser restricciones por ahí de cantidad, pero a la larga
vamos a entender que los precios se ajustan para alcanzar un equilibrio, ¿sí? ¿Y qué tipo de equilibrio es el que vamos a tener? Bueno, va a ser en general un equilibrio en el cual el nivel de utilidad en dos lugares, ¿sí? Distintos, termine por ahí siendo igual, ¿no? Con un ejemplo, los precios se van a ajustar tanto, si a la gente le encanta vivir en capital, ¿no? Y le encanta vivir, no sé, en Palermo, los precios de los alquileres en Palermo, de la tierra en Palermo, va a crecer tanto que al final un individuo por ahí va a estar un poco indiferente entre vivir en Palermo o vivir en La Boca, no sé. O en el conurbano. ¿Y por qué va a estar indiferente? Bueno, porque el precio de un departamento en Palermo es tan alto, ¿sí?, que al final termina compensando negativamente toda la utilidad que le daba vivir en Palermo, con este entorno, en un montón de bares o lo que sea que valore esta persona, que esté cerca de su trabajo. Y bueno, y el precio del alquiler en el conurbano es más bajo, ¿sí? Y bueno, y este diferencial de precios es al final el que compensa la pérdida de utilidad del individuo por vivir lejos de su trabajo o vivir lejos de las atracciones. Y ahí es como actúa el mecanismo de precios para al final equilibrar la utilidad neta que termina sacando el individuo de vivir en dos localizaciones distintas, ¿sí? Entonces, un individuo al final se va a mover de su lugar siempre que haya algún tipo de ganancia de utilidad al moverse, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de entender cómo esto llega al final a equilibrios en el que se determinan precios, cantidades de gente localizada en distintos lugares. ¿Por qué tenemos gente al final en un montón de lugares y no están todos aglomerados en el mismo lugar? Etc. Acá alguien me escribe por el chat. Profe, ¿cuál es el análisis que hace sobre que algunas firmas o personas deciden producir o vivir fuera del país? Bueno, justamente, nosotros vamos a tratar de entender cuáles son los incentivos que le estamos dando a las empresas para relocalizarse e irse de alguna región, o bueno, irse del país. Pero justamente la idea es esta, que ustedes entiendan que las firmas y la gente responde a incentivos, y esa es la base de nuestro análisis. ¿Bien? Bueno, entonces, un axioma es que los precios se van a ajustar, va a ser uno de los mecanismos de ajuste para alcanzar el equilibrio espacial, ¿no? Entonces, si hay muchas restricciones en las que el mecanismo de precios no funciona para esta reasignación, puede ser que una empresa entonces termine yéndose de Argentina porque el sistema de precios no está funcionando correctamente, no lo sé. Pero uno tiene como que tratar de hacer un modelito para entender cada una de estas realidades, un modelo en el que tengamos otra vez los supuestos básicos, los mecanismos, y ver cómo los precios se ajustan o no, y otra vez, cuando hay una restricción política o institucional, como les dije antes, ¿no?, de nosotros, por ahí tan fuerte que no permite trabajar el mecanismo de precios, entonces, ¿qué incentivo genera eso a la localización? Así que ustedes piensen todo en términos de incentivos a la localización, ¿no? Bueno, algo muy particular de la economía urbana son son estos efectos que se refuerzan a sí mismos. Por ejemplo, vamos a asumir que esto existe, ¿sí?, y que es muy importante para determinar la localización. ¿Y qué es? Bueno, por ejemplo, si por casualidad llegan a un lugar un montón de artistas, por algo que sucedió, ¿sí? Llegan un montón de artistas, no sé, como puede haber pasado en Hollywood.
Bueno, esa zona empieza a desarrollar un entorno súper creativo que es muy probable que va a atraer a más artistas todavía, ¿sí? Y eso provoca una concentración de la producción, en este caso la producción artística. Bueno, eso pasa con un montón de actividades, ¿sí? Y tiene que ver con lo que son las economías de aglomeración. Mientras la gente se junta, las empresas se juntan, van a aparecer un montón de ganancias que aparecen por la aglomeración, ¿sí? Y bueno, este ejemplo de efectos que se refuerzan, espero que les haya quedado más o menos claro, pero la primera clase que vamos a ver va a ser todo sobre economía de aglomeración. Otra cosa, otro axioma, es que las externalidades causan ineficiencia, eso ya lo sabemos. Va a haber un montón de costos y de beneficios que son externos, que no son generados por el individuo sobre el que recae, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas cuando, como les dije, cuando se transportan, generan un montón de costos sobre el resto, ¿no? Entonces el resto tiene costos que no los hizo ellos, no lo hicieron ellos, lo hizo otro individuo, ¿sí? Cada uno de nosotros generamos costos sobre el resto, y nosotros no internalizamos ese costo, ¿bien? Bueno, esa es una externalidad que al final va a generar que el transporte, la cantidad de gente transportándose y cómo se transporta, termine siendo ineficiente. Por otro lado, puede haber cosas buenas. Acá les pongo, no sé, el ejemplo de la educación. La gente no internaliza los beneficios que genera que uno se eduque sobre los demás, ¿sí? Una sociedad mucho más civilizada. Pero también, en cuanto a la aglomeración que hablamos antes, yo les dije, va a haber un montón de beneficios, ¿sí? Que se van a generar porque mucha gente vaya a trabajar en conjunto. Y entonces yo, en el caso anterior, yo que soy artista y me voy a trabajar a un lugar en el que está lleno de artistas por ahí, hay un montón de cosas que yo les voy a dar, y ya vamos a ver cómo las vamos a identificar, que les voy a dar a los otros, un montón de beneficios que yo les voy a dar a los otros. Obviamente va a haber un montón de costos también que les voy a hacer recaer, de los cuales yo no voy a internalizar, ¿sí? El solo hecho de que yo esté ahí disponible y que tenga una charla con otros sobre arte o lo que sea, ya puede generar un valor sobre los demás. Bueno, y eso, miles de pequeñas interacciones que se producen en las ciudades, que generan beneficios sobre el resto, y que no son internalizadas por el individuo que genera ese beneficio. Nosotros queremos más acción, más conectividad, ¿no? Por ahí. Y bueno, y hay poca. Entonces, otra vez, una ineficiencia. Las ciudades están llenas de costos y de beneficios, y en muchos casos la solución va a ser internalizar esa externalidad por medio de un impuesto o de un subsidio, o de algún intercambio en derecho de propiedad, etc. Ya vamos a verlo. Bueno, por otro lado, también vamos a pensar muchas veces que la producción está sujeta a economías de escala, ¿sí? Quiere decir que una empresa tiene economías de escala en su producción. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que el costo medio de producir un bien disminuye a medida que esa empresa va creciendo en el nivel de producción, ¿sí? Empresas más grandes. Y uno, ¿por qué puede pensar que esto ocurre? ¿Por qué puede pensar que eso es cierto? Bueno, por un lado, porque hay insumos que no se pueden dividir, ¿sí? Entonces yo compro una máquina para producir palitos de helado, y si produzco 2 palitos de helado, bueno, el costo de esos 2 palitos de helado va a ser gigante, porque todo dividido el costo de la máquina. Pero esa máquina me puede producir por ahí 2 o 100.000 por día, ¿sí? No puedo dividir la máquina y darle a cada fábrica de palitos de helado un pedacito de máquina para que produzca. No, es un insumo que es indivisible. Así que el hecho de que exista este tipo de insumos que son indivisibles hace que los costos medios caigan a medida que va aumentando la producción hasta un cierto punto. Y eso es que hay economías de escala, ¿no? Por eso es que hay economías de escala. Pero también hay economías de escala por la especialización de los factores.
El hecho de que uno pueda contratar a una persona para que se encargue de la actividad A, otra persona para que se encargue de la actividad B, otra para que se encargue de la actividad C, ¿no? Y que cada uno no tenga que estar cambiando de actividades todo el tiempo con el costo que eso pierde, y que también pueda especializarse y aprender mucho de hacer siempre la misma actividad. Uno puede pensar que por ese lado, por la especialización de los factores, puede venir también la ganancia de que en realidad está bueno tener una empresa grande que pueda contratar a muchas personas para que se encarguen de cada una de estas actividades, y entonces la productividad de cada uno de estos individuos va a ir aumentando, por lo tanto el costo medio de producción cayendo. Entonces, por detrás del supuesto de que pueden existir economías de escala en la producción, está el hecho de que los insumos son indivisibles y hay especialización de los factores. Ganancias de la especialización. ¿Sí? Y luego vamos a asumir que cuando hay competencia, que no siempre vamos a asumir que hay competencia, pero que cuando hay competencia, el beneficio económico, ¿no?, es nulo. Es decir, que si no hay entrada, no hay restricciones a la entrada y la salida del mercado, que obviamente en el extremo es muy difícil que eso exista, son los menos, pero es el mercado que uno tiene que entender para de ahí empezar a relajar, ¿sí? Entonces, cuando va a haber competencia perfecta, vamos a asumir que el beneficio económico es nulo, que las empresas van a seguir entrando hasta que la rentabilidad económica, ¿sí?, siempre económica, es decir, comparando con tu costo-oportunidad como empresa. Entonces, para que la rentabilidad económica, hasta que la rentabilidad económica sea cero, va a haber empresas que van a seguir entrando, y por eso en el equilibrio el beneficio económico es nulo. Eso es un poco, más o menos, como ustedes pueden ver que vamos a trabajar en la parte más teórica, y luego vamos a tratar de siempre presentar resultados empíricos, ¿sí? Por ahí un poco descriptivos sobre la situación, y por ahí más causales sobre los efectos de algunas políticas, ¿sí? Entonces, descriptivos por ahí para el diagnóstico, causales para entender el impacto de políticas públicas, pero también para entender el impacto de algunos fenómenos, ¿sí?, de algunos mecanismos, identificar qué mecanismos están funcionando. Todo eso, la parte empírica, que es al final un test de testear los modelos sobre los que estuvimos trabajando. Y también no solo testear la dirección de las relaciones, ¿no? En los modelos por ahí uno dice, bueno, si esto pasa, esto sube, o, ¿no? Eso es algo que uno después va a testear a la vida real con los datos. Pero también con los datos uno puede testear la intensidad de esas relaciones, ¿no?, el tamaño de los efectos. Y ahora, lo bueno, y si habrán tenido estadística conmigo, se los dije seguro muchas veces, es que estamos en el medio de una revolución de microdatos, ¿sí? Así que es súper interesante, hay un montón de cosas para hacer. Por lo tanto, ustedes en la monografía deberían tratar de aplicar la teoría que vimos y que evaluamos en los parciales, etcétera, usando algunos datos. Y hay un montón de datos dando vuelta, y hay un montón de datos que no están estructurados, así que también pueden ustedes imaginar cómo sacar datos de lugares que son menos estándar, ¿no? Y muchos de estos datos están disponibles con detalle geográfico, ¿no? Justo lo que nos interesa a nosotros, nos indica dónde se localiza la gente, dónde se localiza la empresa, cómo se mueve la gente, ¿sí? Y eso es algo mucho más nuevo, y todavía está como en pañales, pero dentro de unos años ya va a ser súper común, así que está bueno que ustedes aprendan y estén pensando en cómo usar esta información. Y en comparación con el pasado, es algo que hace, no sé, 15 o 20 años casi no había estos datos geolocalizados. Y ahora, con esta revolución de los microdatos, sí, están disponibles, ¿no? Y tenemos un montón de imágenes satelitales
de alta resolución que nos dicen a dónde está la actividad económica con solo mirar la intensidad de las luces, ¿sí? Y entonces el mundo está mapeado continuamente y uno puede ver cómo la actividad económica va variando en su localización con estos datos de imágenes satelitales o fotografías de calles. Y uno puede identificar de alguna forma la intensidad de la actividad usando estos datos. Datos de teléfonos móviles, ¿sí? Todos en nuestro teléfono somos rastreados por miles de aplicaciones que rastrean, ¿no?, nuestra ubicación. Y estos datos de la ubicación de la gente y de cómo se mueve la gente, y ahora lo habrán visto, ¿no?, con la movilidad de Google, cómo medimos la intensidad de la pandemia, y fueron uno de los datos más creíbles sobre la real intensidad de la pandemia, ¿sí? Y eran justamente datos, bueno, de todos nosotros, de nuestra localización de los teléfonos móviles, que nos permiten ver cómo nos movemos a lo largo del día. Entonces, en la materia lo que vamos a hacer es no solo poner énfasis en la parte teórica, sino tratar también de mostrar aplicaciones y de incentivarlos a ustedes a pensar en nuevas aplicaciones y testeos de la evidencia, testeos empíricos, ¿no?, de la parte teórica que discutimos. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer, algo que no les quedó claro. ¿No? Son muy callados. Muchos de ustedes fueron mis alumnos en estadística y eran menos callados. Y estadística era menos claro cómo los podía motivar. Así que o estoy perdiendo mis armas, o ustedes están cansados, o... bueno, igual sé que no hay mucho por ahí para discutir hoy, pero cualquier cosa, ya saben, preguntan por el foro, que ahora lo voy a crear entre estos días. ¿Alguna consulta con AU24? ¿Todo le funciona bien? ¿Sí? Bien. Listo entonces. Bueno, voy a poner igual este video colgado, y el viernes, por este mismo link de Zoom, se reúnen con Dolores. ¿Bien? Bueno. Muchas suerte a todos. Chao, profe. Gracias. 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 Chao, profe, Adiós. muchas gracias. Hasta luego.